Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Responsabilidad Civil organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Bruno Tapia y nos va a exponer el tema de criterios de imputación en la responsabilidad civil. El doctor Bruno Tapia es profesor en diversas universidades prestigiosas del país, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los cursos de responsabilidad civil, personas reales e investigación jurídica. Es egresado de un doctorado en Derecho y Ciencia Política, cuenta con un máster en Derecho por daños y perjuicios por la Universidad de Girona, es director del Instituto Peruano de Responsabilidad Civil y autor de varios libros y artículos sobre el tema. También tiene experiencia en el ámbito público y privado. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias, estimada Anderson. Anderson, ¿cierto? Sí, lo anoté. Sí, Sí, doctor, sí. Gracias. perfecto. Gracias, Anderson. Gracias a todos los miembros de B-Lawyer por tenerme en consideración en esta oportunidad. En otras ya hemos podido colaborar, pero sí, para mí siempre es un gran honor y placer estar con ustedes y a todos los participantes por su tiempo y su dedicación a seguir en la actualización. Bien, cuando nosotros hablamos de criterios de imputación, nosotros tenemos que retrotraernos a un conjunto de consideraciones importantes en la responsabilidad civil. Y ojo, que aquí hay una diferencia importante, ¿eh? Porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil, tenemos ya la bifurcación en nuestra mente, in ejecución y extracontractual. Pero en realidad, sobre todo si es que nosotros vamos a lecturas en italiano, sin que esto implique alguna, algo de creerse ni nada por el estilo, esto lo dicen diversos autores, es simplemente que en Italia cuando se habla de responsabilidad civil, sobre todo es centrado en el ámbito extracontractual. Y acá nosotros responsabilidad ambos, ¿no? Nosotros específicamente adentraremos a un ejemplo de matiz y matices extracontractuales. Pero para esto volvía a un punto central. Cuando yo digo responsabilidad civil, estoy diciendo que se ha rompido una promesa o que se ha incumplido una idea de deber, de no dañar. El principio máximo de la responsabilidad civil, dicen algunos autores, tales como el profesor Papayanis, refiere del alterum non laedere, el deber de no dañar. A partir de ahí, nosotros tenemos tres niveles. El óptimo, donde no hay daño, el subóptimo, donde hay daño y reparo el daño o compenso, dependiendo qué perjuicio estoy estableciendo, y como tercero, el normativamente defectuoso, es decir, donde ha habido daño, pero no se ha reparado. Ahí se dice todo el sistema se ha quebrado. ¿Y qué tiene que ver esto, profesor, con el criterio de imputación? Ya ahí voy. Cuando hay un juicio de responsabilidad civil, sea de incumplimiento o sea de extracontractual, estamos hablando en nuestro país, donde se activa la tutela resarcitoria, como es de una reciente mención del libro Adolfo Di Maio, de la editorial Cela, yo tengo que identificar, por ejemplo, en inejecución de obligaciones, uno dice, a ver, ha sido total, parcial, defectuoso. Pero antes de eso tengo que identificar si es que tengo claro quiénes intervinieron en ese acuerdo, quiénes celebraron en ese contrato, si tenía potestades para celebrar en ese contrato o no las tenía. Porque a veces en muchas asesorías que vienen a mi cargo, muchos informes, verifico justamente que a nivel de tratar de hacer una imputación, verifico que la persona que ha firmado posiblemente no tiene las potestades suficientes para representar a una empresa o es una persona que no tiene el discernimiento, intención, libertad, algún tipo de limitación propiamente
para que nosotros podamos decir esta persona podía celebrar el acuerdo. Hay que tener una identificación plena. Es más probable que yo tenga la identificación en ejecución de obligaciones, porque voy a decir, me incumplió, y ahí digo, ¿quién me incumplió? Al ámbito extracontractual, donde en el ámbito extracontractual estoy caminando por la calle, tomándome una botella de agua, y un carro sube a la vereda y me arrolla, dejándome paralítico. Entonces ahí, en ese escenario, uno podría decir, es imputable el vehículo y el dueño del vehículo. Claro, pero estamos partiendo que o hubo testigos, o hubo cámaras, o hubo algo que puede identificar a eso. Porque si no, entramos a lo que se conoce como cifras negras y entramos a lo que justificaría un seguro para supuestos de fuga como hay en el SOAT, ¿no? Hay una cobertura que existe por supuestos de fuga. Entonces, a partir de ahí, me genera la preocupación a título de qué otra persona me responde. Porque en la responsabilidad civil, doctoras, doctores, no todo daño se indemniza. Eso quiere decir que tengo que tener razones suficientes para trasladar a la otra parte. Y tengo que también saber cuáles son las funciones de la responsabilidad civil. ¿Qué voy a asignar? ¿Qué voy a atribuir? ¿Dónde me encuentro? En ejecución o extracontractual. Y más allá de ello, tener claro que a partir de los perjuicios y siguiendo, por ejemplo, la exposición de motivos del artículo 1985 del Código Civil que hablan de los perjuicios que se derivan, se habla de una idea de reparación integral que se ha desarrollado fuertemente en Francia. Y es procurar regresar a un segundo antes del accidente a la persona. ¿Qué pretendo con la responsabilidad civil? Pretendo una función de satisfacción y la satisfacción puede tener un criterio subjetivo. Pretendo una suerte de equivalencia entre lo que se me dañó y entre lo que se me otorga. Pretendo que se distribuya entre el mayor número de personas o entidades posibles para no quedarme en cero. Pretendo sancionar y en ese caso me alejo de la idea de reparación integral. Pretendo desincentivar, bueno, es que nosotros lo podríamos ver qué pretendo con este juicio de responsabilidad civil. Y a partir de ahí, cuando yo digo hay un daño, he identificado una persona para iniciar el proceso de daños y perjuicios y luego el juicio de responsabilidad civil, tengo que tener dos cosas. Primero, haber identificado que en la práctica se siguen sosteniendo cuatro elementos: antijuricidad, daño, relación de causalidad y criterio de imputación. Esto último nos preocupa. Y ese criterio de imputación, según una clasificación del juicio de responsabilidad civil del profesor Fernández Cruz, habla que esa clasificación va a estar en el análisis, porque hay dos niveles en el juicio de responsabilidad civil. Un análisis fáctico, hecho daño y relación de causalidad, y un análisis jurídico, imputación de la persona. Hasta los años 80, uno podría estar entrando a los años 90, en la responsabilidad civil solamente existía el criterio de imputación que refiere a la culpa. Y doctoras, doctores, cuando ustedes vean la mención en un documento sobre la culpa, ustedes tienen que poner en su raciocinio culpa guión estándares. Porque para yo decir Rubén Jara incumplió en culpa, quiere decir que hay un comportamiento ideal que él debía cumplir y no lo hizo. Y por eso se está haciendo responsable. En la perspectiva normativa,
nosotros podríamos hacer mención al artículo 1314 y 1969. Es más orientativo, más didáctico que ustedes traigan a colación el criterio de imputación en el 1969, cuando de entrada se nos manifiesta aquel que por dolo o culpa, ahí tenemos un criterio de imputación. Tiene que ser una persona que el ordenamiento jurídico diga, eres responsable y a su vez imputable, que no necesariamente es. Profesor, ¿cómo no? Porque si ustedes tienen un hijo de 10 años que lanza una piedra a un vehículo y rompe el parabrisas, fácticamente él es el responsable. Pero el ordenamiento jurídico dice, él no responde. Responde sus padres como regla. Entonces, en esa diligencia, en lo que refiere a la culpa, y su clasificación se centra en negligencia, imprudencia, impericia. Hice más de lo que debía, hice menos de lo que debía, no tenía la suficiente experiencia para realizar eso. Acabo de sacar mi licencia de conducir, no tengo suficiente experiencia manejando y me quiero ir en un vehículo a la sierra, me quiero ir a Jauja, me quiero ir a Cusco, en tramos largos, en trochas y demás, y posiblemente a partir de ahí cause un accidente, porque me he querido ir de un solo tramo manejando 14, 15 horas. Entonces, un estándar específico es, no debes manejar tanto. Y ahí el juez incluso podría traer a colación que personas que son capacitadas para eso, especialistas, tradúzcase en términos protocolares en conductores de buses, le dicen, mira, normativamente, y ahí hay un estándar normativo, solamente puedes manejar máximo 8 horas continuas. Entonces, podríamos traer a colación ese ejemplo de las 8 horas para decir, luego de esas 8 tienes que descansar, porque podrías caer en cansancio, en agotamiento y causas un accidente, o te causas un accidente donde no hay traslado porque el perjuicio se queda en uno mismo. Pero evolucionado el desarrollo industrial y la sociedad, lo que sucedió fue que a partir de la maquinaria, a partir de la revolución industrial, la sociedad aceptó vehículos, aviones, trenes y demás como actividades, no bienes riesgosos, que eso por más que el 1970 muchas veces en algunas ediciones del Código Civil siga apareciendo como la idea de bien riesgoso que no se sostiene hoy por hoy. Nosotros hablamos de una actividad riesgosa. Cuando uno dice que causa un accidente por estar conduciendo, es una actividad riesgosa. Pero no entramos todavía, acuérdense que la culpa refiere a una responsabilidad subjetiva y la actividad riesgosa, algunos creen que es una responsabilidad objetiva cuando no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque responsabilidad objetiva, a propósito que se acaba de conectar la doctora Yena Libravo, vamos a pensar que es esta una clase que se dice, si usted no llega a las 7, 7 y 1 ya no entra. ¿Qué pasaría ahí? La doctora Yeneli podría decir, mire, acabo de salir del trabajo, el internet se me fue, casi me roban el celular, lo que fuera, diversos escenarios que en términos razonables podríamos pensar que es un supuesto de justificación, pero la idea de responsabilidad objetiva, que lo puedo traducir también en un ejemplo vehicular, es, da igual lo que me digas, da igual, responde sí o sí. En un ejemplo más extremo todavía, podríamos hacer mención a que la doctora Yenali, en una clase presencial,
ella viene con la cabeza ensangrentada y me dice, doctor, me acaban de romper la cabeza y me han cortado la mano por mi anillo, por mi celular. Y yo siga sosteniendo, sí, pero la regla objetiva es no entra en ninguna circunstancia. Parecería que estamos entrando en términos irracionales, pero a lo largo del tiempo se sostuvo la creencia, y por eso es que fue la necesidad, quizás, que el profesor Leiser León y Fernández Cruz hayan escrito un artículo delimitando justamente que el 1970 no es un supuesto responsable objetivo. Porque tenemos el artículo 1972, porque dice, ojo, actividad riesgosa puede liberarse de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, imprudencia de la víctima. 1972. Y si nosotros vemos la exposición de motivos del Código de 1984, se ve que esas justificaciones también aplican para el 1969. Entonces tenemos criterios de imputación hasta este momento, culpa, comportamiento por la actividad riesgosa que realiza. Y ahí lo que se ha generado en una primera etapa del sistema subjetivo es justamente esta distinción de una culpa psicológica a una culpa social, a propósito de un artículo del profesor Fernández Cruz. Vaya usted a distinguir negligencia e imprudencia, hay una distinción muy minuciosa entre menos o más de lo que debía ser. Claro, si yo tengo, por ejemplo, un accidente de tránsito y lo que solicito a las autoridades, porque ha sido un accidente de valiosas dimensiones, tanto a nivel material como personal, yo lo que podría pedir, por ejemplo, al juez que solicite de oficio que en la revisión técnica de la otra parte sea llevado a su despacho. ¿Y por qué esto sería importante, doctor? Porque podría ser que el accidente ocurrió hoy, 25 de noviembre de 2024, y el 24 de noviembre, ojo, el 24 de noviembre haya existido una revisión técnica que dice que fallan luces, fallan frenos, necesita cambio de aceite, o sea, urgente, y con toda esta información, esa creencia que esa persona hizo, la otra, ¿no? Que me ha chocado, hizo menos de lo que debía, podría entrar a tambalear, porque el accidente ocurrió de noche, porque ocurrió un poco con llovizna, y con esas circunstancias meteorológicas, y con esa negativa de, ojo, no has pasado revisión técnica, es sinónimo de no puedes conducir. Al igual, hay un accidente con lunas polarizadas. Si usted no tiene luna autorización, hay una multa administrativa. Pero segundo, y eso podría generar una reducción en las responsabilidades, usted sin su licencia de lunas polarizadas, doctoras, doctores, no puede conducir. No hay otro. Doctor, pero ya me pusieron mi sello que me revisan la semana que viene. Toda esta semana no puede conducir. Porque se levantan su vehículo. Entonces ahí la idea de negligencia, imprudencia y verificar la culpa en concreto de cada una de las personas. Cuando yo hablo de la culpa, tengo que verificar si la normativa me establece un tipo de grado, como en el inejecución de obligaciones, que alba culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Pero la culpa está ligado a una cuestión de diligencia ordinaria. Por otro lado, nosotros podemos pensar a partir de la idea de culpa, cómo es que esta culpa puede ser trasladada desde la negligencia y la imprudencia a un caso en concreto. Tendré que identificar para hablar de culpa, porque a diferencia de la actividad riesgosa, el mero hecho de conducir no me hace responsable de nada. Pero cuando yo hablo de culpa, ahí sí, específicamente estoy diciendo alguna infracción normativa tengo. Y se verificará a partir de las reglas, de la ciencia, de la lógica, y algunos atribuyen también a las máximas de la experiencia, la
la responsabilidad que podría tener la persona. Culpa que también se da en muchos escenarios en la negligencia médica. Ojo, detalle importante, para verificar cómo es que se cumplió el protocolo, quién es el que estableció el protocolo. Porque acuérdense, en esta idea de negligencias médicas, por ejemplo, se dan muchos casos también en lo que refiere a la atribución, decir, yo voy a ser responsable. La clínica dice, solo va a responder el médico porque yo le estaba alquilando el espacio. Sí, le estabas alquilando el espacio, pero de producto de ese contrato también tenías un enriquecimiento. Además, tengo que desglosar cómo es que ha tenido una conducta imprudente, cómo es que ha tenido una conducta negligente. Si nosotros observamos y analizamos el caso Gagliuffi que sucedió en Javier Prado, donde la parte imputada solía sostener que estaba otro vehículo haciéndole malestares y estaba complicándole, pero ahí se puede observar y de acuerdo al peritaje que había un exceso de velocidad. Pero también detalle importante es que se pueda verificar en qué momento ocurrió el accidente y si es que esa persona tenía su celular en ese momento, verificar si es que esa persona en WhatsApp u otra red social habría estado enviando mensajes. Porque eso también podría subir que estaba distraída en la conducción, en lo que refiere a la culpa, al comportamiento del individuo. Pero para yo hablar, reitero, de culpa, yo digo, esa persona me lo ha causado, entonces tengo que individualizar, tengo que identificar, tengo que reconocer, no se puede haber dado a la fuga, porque si no estamos en un supuesto de alguien me dañó, pero no sé quién es. No hay pruebas, no hay testigos, no hay medio de pruebas suficientes. Es un caso de las cifras negras de la responsabilidad civil, porque reiteramos, no vamos a estar en el país de las maravillas en no dañar, pero al menos que si hay daño se repare. Y ese es el gran problema. Y el gran problema también se genera porque muchos accidentes no se siguen las instancias correspondientes. ¿Y por qué no se siguen las instancias correspondientes? Porque hay una sensación que el procedimiento en un accidente de tránsito, pensemos, es tan engorroso que desincentiva seguir la vía de la formalidad. Y por eso es que a partir de las experiencias en los accidentes es que se comienzan a formar los estándares, pero las experiencias en los accidentes se generan justamente con los reclamos formales, no simplemente con lo que nos puedan contar a viva voz. Profesor, y un ejemplo de supuestos donde el protocolo o el procedimiento es tan denso, tan engorroso o quizás sin mucho sentido que las partes se desincentivan. En algún momento asesoré un caso en el cual, miren, piensen que usted donde se encuentre sentado, parado, donde fuere, piénsese que ahí donde está es la comisaría y al frente es una pista de doble vía, ¿no? Y al frente ocurrió el accidente, al frente de la comisaría. Pero un accidente de dimensiones regulares, cuando se reclamó porque era la comisaría más cercana, se dijo, esta no es la dependencia, tienes que ir de acá a 20 cuadras, que es donde corresponde a la pista. Esto genera un desincentivo. Imputación de culpa y reiteramos, otro criterio de atribución es el de la actividad riesgosa. Otro criterio de atribución es un supuesto, se indica que es de objetiva cuando hay alguien que tiene dependientes a su cargo. Y ahí nosotros podemos hacer una cita, una mención al famoso caso en primera instancia, porque luego se archivó, del caso de Richard Acuña. En el caso de Richard Acuña contra Penguin Random House y Christopher Acosta, este es un procedimiento público, cuando el juez pregunta si había una relación contractual entre
Christopher, periodista, y la empresa, la respuesta fue positiva. Pese a que la empresa dijo, yo al final lo único que estoy dando mi imagen y demás, lo siento, hay un vínculo contractual, respondes, imputó tanto a la persona como a la empresa editorial. Otro ejemplo que ha variado la circunstancia, ¿no? ¿Por qué se dice, por ejemplo, que se hace responsable al conductor y al propietario? Uno podría pensar lo que hemos conversado en los primeros minutos que refiere a la función distributiva. Mientras más personas puedan estar involucradas, probablemente se cumpla la función central de la responsabilidad civil, que la persona que ha sido afectada no se quede sin eso, no se quede sin esa afectación. O sea, este es un aspecto central, ¿no? Pero ha variado porque a nivel bancario, por ejemplo, ahora es si hay un leasing vehicular, hay un accidente. Y el leasing vehicular, aquel que no conoce, lo traduzco en términos muy sencillos o no ha escuchado o simplemente refrescamos su conocimiento. Usted quiere un carro, no tiene para pagar total todavía, puede obtenerlo a partir del leasing vehicular bancario. Entonces usted va pagando un conjunto de cuotas mientras utiliza el vehículo. Pero en ese periodo que usted utiliza el vehículo, lo que puede suceder es que hay un accidente. Entonces, hasta antes de la normativa que se modificó hace más de 2 años, era responsable solidariamente el banco. Pero ahora, con esa normativa, que de ahí si quieren se las paso a Biloyer para que ustedes lo puedan verificar, con esa normativa, ahora el banco se libera de responsabilidad. Hay un accidente, el banco, pese a que tiene la titularidad todavía, no es responsable. Algunos piensan que es a favor, otro en contra, y por qué no se aplica a las reglas de yo no le presto a mi amigo porque si causa un accidente, yo también soy civilmente solidario. ¿Por qué no se aplica en esa línea? Porque luego Indecopi ha interpretado esa normativa en un caso específico donde Indecopi dijo, mira, igual eres imputable de responsabilidad. ¿Por qué? Porque le has tenido que dar un seguro contra todo riesgo. Esa norma te libera siempre que asignes ese leasing con un seguro contra todo riesgo. Si no lo asignas así, entonces estamos hablando que igual vas a seguir respondiendo. Por otro lado, nosotros tenemos en esta idea que les hacía mención de el caso Acuña, que es en el artículo 1981, también está la consideración del dependiente del deudor en el artículo 1325, ¿ok? En ambas líneas hay una consideración. A su vez, nosotros podemos ver esta idea de una suerte de responsabilidad objetiva por parte de la seguridad del empleador. Véase los accidentes de trabajo donde la empresa termina respondiendo. Pero ahí nosotros tenemos que ver si es que nos encontramos cuando se atribuye el criterio de imputación en supuestos previsibles o no previsibles. Usualmente en términos contractuales donde las partes establecen derechos y deberes, con la limitación de la ley, del orden público, las buenas costumbres, las partes tienen más una línea de daños previsibles. Pero también hay supuestos imprevisibles que se establece así la regulación en el artículo 1321. ¿Ok? Y en esa línea, nosotros tenemos que entender en la claridad del criterio de imputación es, para el ordenamiento jurídico, ¿quién puede responder? ¿Quién tiene que responder? ¿Y quién puede responder? Bajaremos el dedo del medio porque es no quien quiere. Al ordenamiento jurídico le da igual quién quiere. Es legalmente a quién asigno responsabilidad. ¿Quién tiene que responder? Claro, desde un punto de vista casuístico, que me gusta citar muchos casos, se habrán dado cuenta un poquito, eh, yo puedo intentar variar la responsabilidad penal, pero a nivel de peritaje eso se puede revertir. Lo traduzco en un ejemplo que sucedió allá por Breña, si mal no recuerdo.
Lo que se observa de este caso que les voy a comentar es que hay un accidente donde una persona impacta a un poste y a otra persona. Ese vehículo se queda ahí, lunas polarizadas, y lo que pareciera ser es que hubo un cambio de conductor. Pero en el peritaje, la forma de agarrar el timón, la distancia con el timón y demás, se determinó que justamente la persona que había cambiado era el que tenía que responder penalmente. Ahora, aspecto central también vale la pena aclararlo, que en este supuesto de imputación también se suele traer a juicio en la vía penal, y ojo, esto hay una conexión porque la reparación civil no existe sin la responsabilidad civil, es así, necesita de los criterios y los conceptos, en los cuales, por ejemplo, en un caso de accidente dice, esa persona no tenía la capacidad para responder. Se llama un perito, se establece un examen y se determina que no era, no era posible imputarle responsabilidad, porque tenía algún tipo de limitación, vamos a decir así, a partir de un test psiquiátrico que se le ha realizado a la persona. Pero qué curioso es que en algunos casos, ojo, en algunos casos se somete a consulta la forma en que se ha evaluado ese test psiquiátrico y se puede llevar hasta el Arco Herrera y el Arco Herrera puede emitir un informe diciendo esa persona es perfectamente imputable. Claro, pero posiblemente esa persona ya se haya dado a la fuga. Y ahí es importante, doctoras, doctores, que ustedes establezcan, sobre todo en la responsabilidad civil, que cuando hay un accidente, cuando he podido identificar a la persona, lo que yo tengo que hacer es garantizar vía un perito psicológico psiquiátrico inscrito en el registro del Poder Judicial, justamente, o el perito de parte, que pueda contrastar, corroborar ese test que se puede hacer en la persona y decir, no es imputable, y se debate ese test para que no responda específicamente. En la responsabilidad civil, doctoras, doctores, nosotros podemos ser responsables directos a partir de la imputación de la culpa, responsables por actividad riesgosa, y ahí viene la responsabilidad del gerente, del representante legal, de la empresa, del centro comercial, de la aerolínea y demás, y la responsabilidad que el ordenamiento jurídico establece por garantía, y les ponía yo el ejemplo de los padres. Son diversos supuestos en los cuales uno termina siendo responsable porque el ordenamiento jurídico así lo atribuye, pero tengo que ver en base en un punto contractual cuál es el criterio que se sigue, porque si en el contractual me establece responsabilidad objetiva, yo me libero de responsabilidad en cualquier caso, y usted firmó, no le dan espacio. Se indicaría, no le dan espacio para que usted se pueda liberar de responsabilidad. Pero esto evidentemente tiene que ser analizado y les comento, en muchos contratos con empresas de seguridad, donde yo he podido verificar y me han consultado y lo hemos visto en algunos cursos, es que hay una cláusula muy tipo, y da igual si es empresa de seguridad u otra, donde esta empresa necesita de otra, porque esta es más grande, vamos a decir así, la contrata, pero esta empresa aquí dice, cualquier cosa, ojo, cualquier cosa que pase, eres responsable. Y yo te tengo que autorizar si de alguna forma te puedes liberar de responsabilidad. No es la forma de firmar ese contrato. Porque eres responsable en la medida que se pruebe la falta de comportamiento, diligencia razonable o el perjuicio específico que se estaría alegando. Porque si no, cualquier cosa que pase, yo lo firmo yo te acredito que ese día no estaba u otra consideración y aún así me vas a hacer responsable, pareciera que este no tiene un criterio idóneo. Y por último,
doctoras, doctores, le voy a comentar de un caso muy interesante donde van a poder apreciar una concepción distinta de la responsabilidad civil. Y esto es distinta, puesto que la idea de responsabilidad civil, seguramente que muchos tenemos, es netamente responsabilidad civil, dinero, 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 y no puedo pensar, por ejemplo, en la función que se asigna hoy a la responsabilidad civil, como es las disculpas. Y les cuento el caso que sucedió en Colombia y con este caso cierro por temas de tiempo y espacio que se me ha asignado y también si hubiera alguna pregunta, también evidentemente. Miren cómo es el caso. Un estudiante de una determinada universidad denuncia un profesor por acoso, porque este estudiante manifestó lo siguiente en el caso. Que le comentó al profesor para que este profesor le diga al profesor del estudiante que la apruebe, porque estaba como al límite. Y el estudiante, el profesor de aquí dijo, vamos a un motel, que hay una distinción con el concepto de hotel en lo que refiere a la interpretación de las intenciones de la parte. En ese sentido, lo que sostuvo el profesor es, a ver, a mí se me puede atribuir como responsable por la jerarquía que tenía sobre el estudiante porque, si bien es cierto, yo soy profesor, pero no soy su profesor. 3. El acto no se concretó. 4. En ese caso, lo que el estudiante pidió, fíjense, por eso que el profesor le pidió para citarse, que estaba acreditado que se lo dijo, esta estudiante se trasladó de sede y lo que solicitó fue que le paguen por todos los gastos que había tenido para trasladarse de otra sede y aparte que se establezca alguna responsabilidad de alguien. La Corte en Colombia, es un caso bien interesante, porque la Corte en Colombia lo que decidió finalmente es hacer responsable a la universidad por no haber llegado al fondo de la investigación y obligar a la universidad, cumpliendo la idea de función satisfactiva y también la función de disculpas que les estoy comentando ahora, que tenía la universidad la obligación de hacer una conferencia pública contra el acoso y en esa conferencia decir a viva voz que la estudiante, vamos a pensar María López, era una estudiante valiente por haber denunciado ese tipo de actos. Nosotros podríamos pensar en otro supuesto de responsabilidad incluso, porque los ejemplos vienen y vienen por la dinámica constante que tiene la responsabilidad civil. Nosotros vamos a pensar en otro escenario muy similar a este caso, en el cual un estudiante, para no centrar solamente en las féminas, un estudiante reclama que la profesora lo está acosando. Y vamos a pensar que luego de las investigaciones no se encuentra responsabilidad y regresan al estudiante al salón donde estaba la profesora. Ahora, esto puede dejarnos mucho que pensar, porque todo acto de acoso 100% reprochable, siempre que se acredite, 100% reprochable, de eso no tengo nada que debatir, pero el punto es, si alguien atribuye, hay universidades que puede suceder que separen al docente mientras duren las investigaciones.
y no se acredite nada, lo cual no quiere decir que no haya sucedido. Distinto es acreditar a que suceda, son cosas distintas. Y mientras tanto, ¿qué? Y en otros supuestos que dicen, como no acredito que la profesora te hizo algo, te regreso al mismo salón. ¿Será un mecanismo adecuado? Para cerrar, doctoras, doctores, y dejar espacio a las preguntas y algunas palabras de cierre, si Bill Lawyer me permite. Entendamos nosotros que el tema de la imputabilidad en un juicio de responsabilidad civil es el tema de cierre crucial. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es el ordenamiento jurídico quien me dice que tiene que responder. El 1969 inicia aquel que por dolo culpa. El 1982 me habla de la responsabilidad del dependiente. El 1970 me habla de la actividad riesgosa, que no es lo mismo una responsabilidad objetiva, porque si fuera objetiva, no existiera el artículo 1972, donde existen supuestos de liberación de responsabilidad. La responsabilidad civil sigue avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que estar constantemente actualizados por nuestra dedicación académica, por nuestra dedicación profesional, pero sobre todo para seguir clarificando conceptos. Esperando haya sido útil la sesión de hoy. Quedo atento, Biloyer, si hay alguna indicación adicional o si no doy algunas palabras de cierre. ¿Sí? Muchas gracias a todos los presentes. Biloyer. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Bien, me parece que no. Al parecer todo ha quedado claro, doctor, y con eso daríamos por finalizada su sesión. Si tiene algo más que agregar, encantado de escucharlo, doctor. Sí, por favor, agradecer a Bill Oyer, reiterar mi agradecimiento, a Anderson también por su tiempo, buena disposición y a cada uno de los presentes. Sigan por favor a las páginas de Bill Oyer y todos los excelentes eventos que hacen. Hay también un poquito de cherry para uno. Si quieren seguir más de lo que uno hace en las redes y atrás del Instituto Peruano de Responsabilidad Civil también. ¿Sí? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Ya hemos contado con su persona en anteriores eventos académicos y siempre es un honor poder escucharlo y poder aprender de usted. Gracias por su tiempo, por brindarnos su conocimiento. Nos vemos en una próxima ocasión, doctor. Muchísimas gracias y Gracias, gracias, hasta luego, gracias.